Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta jornada que está patrocinada por el Ayuntamiento de Santander y que es la primera de dos conferencias de Jesús García Sierra, conocido como Jesús, el máximo experto en cómic, o lo que podríamos llamar antiguamente tebeos, o ahora historias gráficas, y que, como ustedes saben, publica todas las semanas una página en el diario Montañés sobre este mundo tan enorme y tan diverso que es el mundo de las historietas gráficas en sus diferentes versiones. Yo creo que todos los que estamos aquí, quizás algunos un poco más joven, pero recordamos aquellas épocas en las que lógicamente no había ni teléfonos móviles, ni internet, ni apenas televisión, y los niños y los jóvenes empezamos a aprender o coger el gusto a la lectura más bien a través de aquellos cómics que iban desde El guerrero del antifaz, El jabato, Hazañas bélicas, o los más cómicos como el propio tebeo, etcétera, etcétera. Bien, esta tarde Jesús, o Jesús García Sierra, viene a hablarnos en una primera conferencia, porque habrá una segunda parte dentro de unos cuantos días, viene a hablarnos de ese mundo de las historias gráficas que son parte de nuestro acervo cultural y al mismo tiempo una parte también de nuestra historia. Jesús, como he dicho antes, es colaborador del diario Montañés desde hace 25 años con una página especializada. Es autor de nada menos que 7 libros que van desde Conan, Salón Internacional de Cómic, hasta Paisajes Bárbaros, hasta Bernie Wriston, pasando por Al Williamson o, por ejemplo, lo que publicó en Libros de Papel, que es una editorial que también publica algún tipo de estos libros. En el año 2008 recibió el premio del público a la mejor labor divulgativa en el Salón Internacional de Barcelona. Él es conocido a nivel mundial como uno de los grandes expertos en el cómic, fundamentalmente en España, pero también en diferentes estilos, desde el manga japonés hasta otros más próximos a nosotros. Y esta tarde, como digo, nos va a dar una conferencia ilustrada con una serie de viñetas de estos cómics que algunos nos traerán, yo creo que muy buenos recuerdos, y como les digo, habrá una segunda conferencia. Yo sí quiero también agradecer al Ayuntamiento de Santander su colaboración en esta iniciativa y agradecer a los que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo de esta conferencia. Sí, también decirles que al finalizar su intervención habrá unos minutos para que ustedes puedan preguntar lo que consideren oportuno al conferenciante. Y yo me voy a sentar ahí abajo para dejarles la pantalla bien despejada. Muchas gracias, Jesús, y a ustedes por su presencia. ¿Aquí? Sí. Decía que agradezco a Manuel Ángel sus palabras y, por supuesto, a todos los que habéis tenido la gentileza de venir esta tarde. Bien, sin más dilación, vamos a comenzar este breve viaje al pasado de nuestra historia reciente, en este caso la de las viñetas, que sin duda despertará dosis de nostalgia en muchos de vosotros, de ustedes, pero que ello no va a estar reñido, espero, con la documentación, la objetividad y, en el mejor de los casos, con la amenidad. Allá vamos.
Lo voy a dividir en dos partes, escogidas como representativas, porque claro, es un mundo vastísimo, ¿no? Y le quiero acotar entre los años 40 y mediados de los 60 aproximadamente, ¿no? Vamos a hablar primero de los tebeos, ¿no? Efectivamente, como me ha dicho Manuel Ángel, eran más, no se conocía el término de cómic o no se usó hasta los años 70, ¿no? Tebeos, pues vale. Los de tipo realista y después vamos a hablar de los de humor. Comenzando con estos realistas, ¿no? Serían los famosos cuadernillos de aventuras, ¿no? Que habréis conocido, pues los que tenéis como yo una determinada edad. Eran unos cuadernos paisados con dos grapitas, portada de color, el interior a blanco y negro, baratos, ¿no? Muy asequibles. Y bueno, donde hubo dibujantes de todo calado, claro, muy buenos, malos, regulares, tener en cuenta que trabajaban a destajo, ¿no? Bueno, los esquemas argumentales, pues la verdad es que eran un poco repetitivos, ¿no? Siempre acababa triunfando el bien, por supuesto, y bueno, de alguna manera, y considerando la época, pues prevalecían, claro, los valores del régimen por encima de cualquier historicismo riguroso, ¿no? O incluso de la lógica. Pero bueno, estamos hablando de un público básicamente infantil al que iba dirigido, a veces juvenil, y a veces los padres también se los leían, aunque no lo reconocieran, con lo cual pues bueno, pues prevalecían valores clásicos de entonces como patria, familia, la religión, por supuesto, el anticomunismo, claro, que no quiere decir que los exaltaran necesariamente. Lo que pasa es que, bueno, era una premisa obligatoria en este medio y en cualquier otro, ¿no? De tipo expresivo. Nadie se le iba a ocurrir ir en contra, ¿no? De todos estos valores que decimos. Bueno, eran historias sencillas, pero bueno, trepidantes, ¿no? Llenas de acción, de emoción, de todo tipo de géneros, géneros aventureros, claro. Guerra de oeste, piratas, de capa y espada, policíaco, ciencia ficción. Y entonces yo quería, para empezar, señalar una gran y curiosa paradoja. Y es que hoy en día, pues bueno, todos veréis que el cómic goza ya de una gran consideración social, ¿no? Visibilidad. Se ha normalizado, está en la prensa, está en las bibliotecas, en los museos, en la universidad, ¿no? Hay premios del ministerio. Pero sin embargo las tiradas son muy escasas, la industria es precaria y realmente los autores españoles que quieran vivir del cómic tienen que dibujar para el extranjero, para Europa o para Norteamérica. Sin embargo, en esta época que decimos, insisto, años 40, mediados de los 60, era al revés. Estaban dirigidos teóricamente a un público infantil y juvenil, por supuesto estaban limitados por la censura y por supuesto no se consideraba ni cultura ni nada que se le parezca, claro. La calidad técnica, claro, tampoco era muy alta por los medios de reproducción y la artística, pues a veces sí, a veces no, claro, insisto en que era una producción masificada. Sin embargo, al revés que ahora, tenían un éxito popular inmensos y tiradas de literalmente de cientos de miles de ejemplares semanales. Claro, la explicación es fácil, no hace falta ser un Sherlock Holmes, vamos. En la España aquella gris, ¿no? Y pobre de la dictadura, de la precariedad económica, donde no había todavía televisión, hablo de la posguerra, el cine era más caro, entonces pues este era el medio más sencillo, más directo y más barato para evadirse, ¿no? De aquella cruda realidad, o sea, un mundo de fantasía, de imaginación, de aventuras, ¿no? Mundos diferentes en suma al que tenían pues nada más abrir la puerta, ¿no? De la calle y que hoy permanecen en la memoria de muchas generaciones. Bueno, estos cuadernillos, prácticamente su eclosión, digamos que la podemos cifrar en los años 40, 1940, ¿no? Prácticamente terminada la guerra. Por un lado, todavía se publicaban algunos personajes procedentes de la prensa americana, ¿no? Los clásicos, aquí veis a Tarzán, y también algunos procedentes de Italia. Este Juan Centella era, en el original era Dick Fulmine. Este sí que saltaba, vamos, o al menos fue utilizado durante el régimen fascista de Mussolini, ¿no? Cataba un poco, representaba los valores del régimen. Pero bueno,
volviendo a la producción puramente española, pues empezaron a surgir todas las editoriales que eran capaces, ¿no?, de imprimir y dibujar esto, editoriales que ya no existen, claro, como Rialto, como Grafidea, y una de las más importantes fue la editorial valenciana, que tuvo dos grandísimos éxitos. Este fue el primero, Roberto Alcázar y Pedrín, de 1940, realizado por Eduardo Bañó. Roberto Alcázar, ¿no?, el que veis ahí dando un puñetazo, pues era, no está muy claro, si un detective, un periodista, ¿no?, siempre impecable, como le veis, que perseguía a criminales por todo el mundo indeterminado, por España, ¿no?, porque aquí no había crímenes ni criminales, ¿no? Pero esto, bueno, pues mezclaba acción, misterio, exotismo, ¿no?, terror, y bueno, combatía criminales, gángsters, monstruos, científicos locos, ¿no? Este que veis aquí en la parte inferior izquierda fue uno de los pocos que eran recurrentes, ¿no?, una especie de némesis, que era el doctor Svintus, el típico Mad Doctor, ¿no?, de esos que querían dominar el mundo. Y claro, junto a Roberto Alcázar, como ya se veía en el título, estaba Pedrín, ¿no?, el chaval, que era un chico que había recogido en la calle, es este que veis aquí, rubio, y que era un poco el contrapunto, ¿no?, porque todo lo serio que era Roberto Alcázar, pues este era descarado y ocurrente, ¿no?, y bueno, eran famosas sus frases porque eran muy castizas, ¿no?, y populares, toma jarabe de palo y tal, ¿no? Lo solucionaban, raramente había armas, pero puñetazos había mansalva, ¿no?, rozando un poco la brutalidad, sobre todo teniendo en cuenta que esto era un adolescente, ¿no? Pero bueno, aquí volvemos a lo de antes, ¿no? Se ha especulado más de una vez o dos con que si Roberto Alcázar, empezando por el nombre, ¿no?, que si saltaba los valores franquistas. Bueno, tampoco hay que ser más papistas que el Papa. En principio, el propio Baño, el autor, decía que el primero le iba a llamar Alcaraz, que luego lo dejó en Alcázar. Claro, Alcázar tenía resonancias patrióticas obvias. También decían que tenía la cara de José Antonio, ¿no?, Primo de Rivera. Y él decía que no, que se inspiró en su propia cara. O sea, tampoco es una cosa insólita. Y que es que era un poco el aspecto de los hombres formales, claro, de aquella época, ¿no? Así, repeinados, con el traje y la corbata. Bueno, puede ser, tampoco hay que sacar las cosas de quicio. Sea como fuere, bueno, esto fue la serie más longeva, o es, del cómic español. Llegó a publicar 1219 números, con lo cual rebasó ya estos años 60 que decíamos, porque acabó haciéndolo en otros formatos de revista y bueno, ya muy fuera de su época, pero bueno, publicarlo los publicó, 1219, ahí es nada. Tal que en 1959, por dar un dato, tiraban 100.000 ejemplares semanales, ¿eh? No era el que más en esta época. Segundo gran éxito, como os decía, de la editorial valenciana fue Guerrero del Antifaz. Este es del 44, el autor era Manuel Gago, y bueno, pues era un folletín, la verdad, ¿no?, melodramático, de continuará, porque los de Roberto Alcázar eran autoconclusivas. Estaba ambientado en la España de la Reconquista, y bueno, pues también un poco, claro, tenía que saltar los valores patrios dentro de lo normal, los cristianos contra los pérfidos sarracenos, ¿no? Pero bueno, era un personaje como muy atormentado, ¿no? Era un cristiano que de pequeño, o sea, a la madre la raptó uno de los caudillos árabes, ¿no?, Ali Khan, que es el malo de la historia, y tuvo un hijo, y era él, que peleó junto a los moros contra los cristianos hasta que en su lecho de muerte la madre le confesó la verdad. Entonces volvió al bando de los cristianos, y se dedicó pues a recuperar su honor y su título, ¿no?, que era el del conde de Roca. Y bueno, la máscara pues era una forma de, bueno, era una cierta, hoy diríamos que sería un cierto complejo, una cierta vergüenza hasta que consiguiera reivindicar su verdadera naturaleza y su honor y tal. Entonces, pues bueno, obviamente, aquí tenéis algunas páginas, un personaje trágico, ¿no? Aquí veis algunos de los personajes principales. Y aquí también tenemos el pérfido Ali Khan, Ana María, que era su amor de toda la vida, Fernando el escudero, el capitán Rodolfo, la bella Zoraida, ¿no?, que era una
una mujer mora que estaba enamorada de él, conde de los Picos, en fin, podéis suponer un sinfín de personajes. Y ya os digo, la serie más longeva del cómic español. El dibujo era un poco tosco y hoy en día la verdad es que, claro, no sería muy apreciado, pero entonces era lo más, ¿no? Bien, dejando el Guerrero del Antifaz y siguiendo con los datos, en 1945 se editan en España más de 4.500 títulos de este tipo. Títulos, ¿eh? No digo ejemplares. O sea, el Guerrero del Antifaz es uno, pues como ese, hasta 4.500 llegó. A ver, no todos a la vez, obviamente, pero vamos, unos empezaban, otros terminaban, pero no es poco, ¿eh? 4.500. Otra editorial bastante próspera por aquel entonces era Toray, y también tuvo dos éxitos muy grandes. Uno fue la colección Azucena, que fue en gran parte dibujada por Rosa Galcerán. Luego hubo algunas otras autoras, en 1946 empezó, que bueno, que básicamente eran pues esto, cuentos de hadas, ¿no? Es lo que entonces se llamaban tebeos para chicas. Es que la cosa era así. Había tebeos para niños, tebeos para niñas, que se suponía que contenían valores diferentes, ¿no? Y bueno, pues eran mundos de fantasía, de maravillas y tal, pero que básicamente intentaban ensalzar los valores femeninos que se consideraban propios y necesarios en esa época, es decir, la abnegación y la vocación matrimonial, claro. Eh, Otra serie, la segunda, como os digo, de la editorial Toray, que fue un éxito absoluto, fue Hazañas Bélicas, dibujada por Boixcar, Guillermo Boixcar, posteriormente otros autores. Surge en 1948. Y bueno, son unas historias básicamente, curiosamente no solo eran autoconclusivas, sino que solía traer varias. Aquí veis los títulos de las tres. eh, bueno, primaban los valores humanos, ¿no? O sea, era una curiosa contradicción porque se exaltaba la humanidad de los personajes y era una apología de la paz, pero los buenos sentimientos con un escenario totalmente belicista, ¿no? Pero bueno, generalmente era un protagonismo un poco colectivo y héroes más o menos anónimos, ¿no? Claro, aquí surgió un conflicto ideológico también curioso, porque estamos, durante toda su etapa más clásica, se ambientó en la Segunda Guerra Mundial, claro, que era la más reciente, la más famosa, pero claro, como os digo, aquí había un poco de lío mental, porque claro, la España de Franco era más bien germanófila, ¿no? Ya sabéis, estuvimos a un pelo de entrar en la guerra con Alemania, o sea, digo, al lado de... Pero claro, dado que ganaron la guerra el bando contrario, que llegaron los americanos con el Plan Marshall, pues hubo un progresivo acercamiento, claro, hacia los aliados. ¿Cuál fue la solución, argumentalmente hablando? Pues nada, muy fácil. Las historias que transcurrían en el frente europeo, los buenos eran los alemanes, que eran unos caballeros rubios y gentiles que nada sabían del nazismo ni de los judíos, y los malos eran los rusos, claro, que pasó eran comunistas. Mientras que el otro paquete de historias era el que transcurría en el Pacífico. Entonces ya sí, los americanos eran los buenos, los japoneses los malos. Luego ya con el tiempo empezó también a cobrar protagonismo la guerra de Corea, claro. Aquí veis en algunos de los títulos. Aquí ya no había problemas porque eran los americanos contra los comunistas. Eran los inicios de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues es muy conocida la serie y famosa sobre todo por el dibujo, ¿no? El famoso dibujo de Boixcar, extremadamente realista, como veis, bastante más que cualquier otro de la época, ¿no? Con esta técnica tan particular que veis de tramados, ¿no? De estas texturas de plumilla, ¿no? El manejo del pincel, que bueno, aportaban, como veis, luces, sombras, definían muy bien el metal, las explosiones, ¿no? Y bueno, en general era una serie, considerando el contexto y la industria, de las mejores documentadas, ¿no? En cuanto a, sobre todo, maquinaria bélica, aquí lo podéis ver, ¿eh? Aquí se ve perfectamente ese manejo de la plumilla, ¿no? Pues bueno, esto, Boixcar y sus famosas hazañas bélicas. El auge de este tipo de cuadernillos viene a ser en los años 50. Entonces ahí podemos citar series como El Cachorro, dibujada por Iranzo, es de 1951.
El protagonista era este chico que veis ahí, que aunque era un adolescente, pues por algunas extrañas cosas de la vida de entonces era el comandante de un galeón que combatía a los piratas, ¿no?, del Caribe, sobre todo el capitán Baco, que es este que veis barbudo aquí a la parte izquierda, ¿no? Entonces, pues bueno, eran unas aventuras llenas de acción, absolutamente trepidantes, ¿no?, con batallas navales y con un dibujo, como veis, bueno, realmente personal, que era un poco semicaricaturesco, pero bueno, muy expresivo, ¿no?, muy vigoroso. Otra serie del 51 fue Aventuras del FBI, ¿no?, que dibujaba Luis Bermejo, que bueno, posteriormente y hasta los 70 y 80 y más tendría una carrera muy destacada, ¿no? Esto, claro, es la influencia trasluce del cine americano, obviamente, ¿no? Estaban de moda los G-Men, los hombres G, en este caso la gente Jack Hope, que es el que vemos aquí, y sus compañeros, ¿no?, que eran Sam y Billy Boy. Aquí los tenemos. En más series del 51, seguimos en el mismo año. Pues, por supuesto, el Inspector Dan, ¿no? El Inspector Dan en este caso era de la patrulla volante de Scotland Yard. Lo dibujaba Eugenio Giner, aunque luego continuaron otros. Y tenía como secundarios a esta chica que veis aquí, Estela, que era inspectora también. Cuidado, estaba a la par del protagonista, el propio Dan, no sabemos el apellido. Y también había otro que era el inspector Simmons, que era un poco el torpe, ¿no?, el contrapunto cómico. Y bueno, pues básicamente era misterio, por supuesto, pero bueno, también entraba en el tema del horror, del crimen, ¿no?, con la parafernalia propia a nivel gráfico, es decir, mansiones abandonadas, castillos, criptas, ¿no? Y como veis, un dibujo un poco expresionista, ¿no?, que aprovechaba muy bien el tema de las luces y las sombras para crear ese ambiente tan opresivo, ¿no?, que lógicamente le cuadraba muy bien al tema. Y ya del 54, otra serie muy popular fue Diego Valor, de Harber y Adolfo Builla. Obviamente de ciencia ficción, como veis aquí. Surge en realidad de un serial radiofónico de la cadena SER. Harber era el que lo escribió originalmente en la radio. Y bueno, Diego Valor y los suyos, los terrestres en general, se enfrentaban con los marcianos, con el malvado Mekong, que venía a ser un poco el líder, ¿no?, como Mingel Kroll en Flash Gordon. Es curioso porque, como veréis aquí, pues la calidad francamente era un poco escasa. Y sin embargo, bueno, veis también que el tamaño era muy alargado. Esto era porque lo hacían aprovechando la parte de abajo de las grandes resmas de papel, ¿no?, que en las imprentas se utilizarían para otra cosa, y la parte que quedaba abajo servía para hacer estos cuadernitos. Decía que a pesar de su escasa calidad tuvo un éxito bastante grande. Pero claro, tener en cuenta que estaba apoyada por los medios, es decir, surgió de la radio, pasó a la televisión, al teatro, ¿no? E incluso fue de los primeros en utilizar la mercadotecnia, o sea, el merchandising, porque había juguetes, cromos y chocolate. A ver, hoy en día aquí cerca podéis ver la chocolatería, ¿no? Chocolate de Valor, pues viene de aquí, no de otro sitio. Siguiendo con la ciencia ficción, un tono muy diferente, tenemos esta, que era El mundo futuro. Es del 55 y de nuevo es obra de Boixcar, ¿no?, mismo de las hazañas bélicas. Eran historias autoconclusivas, también, bueno, con marcado tono humanista, ¿no?, como siempre en este autor, con una realización gráfica muy pulcra, bueno, con una documentación científica más que digna, considerando la época y que esto, que era ficción, claro, ¿no? Pero bueno, era verosímil. Y bueno, aquí podéis ver algunas muestras del dibujo de Boixcar, como siempre, bueno, muy cuidado, muy bien ambientado, ¿no? Y probablemente, sin duda, vamos, fue la mejor serie del género en esta época, en este caso de ciencia ficción, como Hazañas Bélicas lo fue del género bélico. Más series. Pantera Negra, del 56, dibujada por José Ortiz, también un futuro gran dibujante, que bueno, es fácil ver que era de tipo selvático, ¿no?, que era un trasunto de Tarzán.
y que tuvo una continuación en Pequeño Pantera Negra, ¿no? Es decir, que era como el hijo. Bueno, tuvo bastante éxito. Pequeño Pantera Negra ya fue escrita y dibujada por otros autores, sobre todo Miguel Quesada en el 58, y fue el mayor éxito de la editorial que lo publicaba, que era la editorial Maga. Más series. Apache, de Luis Bermejo, esta ya avanzamos en el tiempo, en el 58. Bueno, es un título que obviamente aprovechaba el de la película homónima de Robert Aldrich, ¿no? Que era del 54. Y bueno, este era un personaje que tenía un poco el mismo esquema que el guerrero del antifaz, ¿no? Es decir, un niño que fue raptado por los indios, se crió con ellos y luego, claro, se hace mayor, pues se entera y se indigna y se decide a vengarse, ¿no? Bueno, pero es aquí la versatilidad y la calidad ya de Luis Bermejo, aunque era una de sus primeras obras. Otra del espacio era Hazañas de la Juventud Audaz. En este caso era de Matías Alonso, estamos ya en el 59, que bueno, sin estar tan bien como la de Boixcar, la del Mundo Futuro, pues bueno, era una ciencia ficción bastante potable, ¿no? Estaba basada en unas novelas de un tal George H. White, que en realidad se llamaba Pascual Eguidanos, pero bueno, ya sabéis que en esa época se anglofilizaba, ¿no? Todo lo español que sonaba de más calidad y más exótico. Y bueno, tenía, como veis, un buen dibujo y bueno, unos planteamientos que estaban bien, ¿no? Dentro del mundo de la fantasía. O sea, era una buena representación del género. Y claro, llegamos por fin al Capitán Trueno, ¿no? Que fue el más representativo de esa época y de este tipo de TVO durante muchos años, y lo sigue siendo, de hecho. Su creador fue Víctor Mora, aunque firmaba Víctor Alcázar. Volvemos de nuevo al nombre así un poco totémico, ¿no? Porque era para ahuyentar. A ver, la verdad, Víctor Alcázar, Víctor Mora, tenía miedo de estar mal visto por el régimen porque no solo era de izquierda, sino que militaba en el PC. Ahí es nada, estaba prohibidísimo. Entonces, de momento se puso lo de Víctor Alcázar, ¿no? Para sonar mejor. Bueno, tanto fue así que en un momento dado hasta llegó a estar en la cárcel. Curiosamente, allí recibía, o sea, escribía los guiones, los mandaba a la editorial y recibía el sueldo, que conste. Y bueno, el dibujante era Miguel Ambrosio. Después le sucedieron bastantes más, ¿no? Es lo que pasa siempre. Cuando algo tiene éxito, pues surgen imitadores, claro, se va degradando, etcétera. Pero bueno, la serie parece en 1956, era pleno medievo, ¿no? Una tercera cruzada, parecía el rey Ricardo. Y entonces, bueno, Víctor Mora tuvo este es el primer número, tuvo una idea estrambótica, pero bueno, que dio mucho de sí. Y es que este Morgano, ¿no? Que era un mago, que no era un mago en realidad, era un científico para la época, un alquimista, pues les regala al protagonista, ¿no? Al capitán y a sus amigos un globo, claro, anticipándose en varios siglos, ¿no? A los Montgolfier, pero con esta excusa pues les permitía desarrollar sus aventuras a lo largo y ancho del mundo, ¿no? A veces también en barco, en camello, en caballo, pero claro, llegaban a África, Japón, Argel, toda Europa, por supuesto, la América de entonces, hasta en el Polo, ¿no? Bueno, tenemos a los principales protagonistas, el capitán, que es la única nombre por el que se le conoce, Capitán Trueno. Es, por supuesto, noble, valiente, caballeroso, generoso, ¿no? Reina un ambiente muy bueno de, digamos, de camaradería entre los tres protagonistas. Y como dijo alguien, era para la época el único héroe que se reía, ¿no? O sea, era mucho más humano que los de hasta entonces, no se tomaba tan serio a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Roberto Alcázar o como decíamos, el guerrero del antifaz, ¿no? Era más de carne y hueso. Luego estaba Goliat, como sabéis, Hercúleo y Glotón, y bueno, divertido. Y Crispín, que era un jovenzuelo, ¿no? Un adolescente que era el escudero, risueño y audaz, y que, claro, servía también para que el público se identificara, claro, los lectores que eran niños, pues con él, ¿no? Los más jóvenes, más que con el caballero, ¿no? Que era un adulto ya crecido, todo un hombre.
Y luego, por supuesto, su amada, ¿no? Que era Sigrid, la reina de Thule, ¿no? De los vikingos, que, bueno, para la época, pues era una mujer un poco, comparada con las demás heroínas, un poco más adelantada, ¿no? Claro, ya hemos dicho que Víctor Mora era un guionista más progresista para la época y, por ejemplo, solía acompañar, no siempre, pero acompañaba muchas veces al héroe en sus aventuras, ¿no? Cuando el resto de las novias pues permanecían en el castillo ahí todas preocupadas esperándole, ¿no? Era en el descanso del guerrero. Y bueno, pues para ser los años 50 pues tenía un cierto papel resolutivo, ¿no? Empoderado, que diríamos ahora mismo. Y en general, bueno, aquí podéis ver a un muestrario de los principales enemigos, ¿no? Del personaje, claro, que se elaboró a lo largo de tantísimos años de publicación, pero sobre todo es que no era un héroe ni unas aventuras maniqueas, ¿no? El Capitán Trueno tenía amigos y aliados de todas las razas y países, negros, japoneses, esquimales, tahitianos, incluso entre el campo de los seculares enemigos, que eran los moros y los sarracenos, había algunos caudillos que se comportaban con nobleza, ¿no? Aunque fueran enemigos, incluso el propio sultán Saladino pues aparece como un personaje noble, ¿no? Un equivalente en el otro bando del propio rey Ricardo, ¿no? Y bueno, en general pues se combatía en defensa de los débiles y de los oprimidos y bueno, considerando, como os digo, ¿no? La naturaleza ideológica del guionista, pues siempre intentaba derrocar a los déspotas y a los tiranos y bueno, establecer, pues yo qué sé, un consejo de ancianos, un algo de lo que se podría aproximar a la democracia, ¿no? Si es que tal cosa existía en estas épocas, ¿no? Eh, pero bueno, esto, que no por ello dejaban de ajustarse, claro, tampoco nos pasemos a los valores propios de... Aquí mismo podéis ver, si os fijáis en el texto en off de la viñeta inferior derecha, ¿no? Que el barco se llamaba España, ¿no? Se habla mucho de los guerreros españoles, nos rendimos, etcétera. Aquí lo veis, de hecho, España, bueno, yo dudo mucho que se pintara en esa época el nombre ahí en la proa, pero no hace falta ser historiador para saber que el concepto de España todavía le faltaban varios siglos por funcionar, ¿no? En este siglo XIII o así, pues no existían reinos, pero no existía España. Pero claro, el concepto de España como nación también se intentaba exaltar, lógicamente. Pues bueno, hubo más autores que le sucedieron, Martínez Osete, Tomás Marco, Fuentes Mann, y uno de ellos fue Ángel Pardo. Os lo menciono y os pongo la imagen en especial porque probablemente no sabréis que este autor era de Cantabria, concretamente nacido en Santoña. Y no os voy a contar más de él porque haciendo un inciso publicitario, como ya antes ha adelantado Manuel Ángel, habrá otra charla el mes que viene en la que hablaré de los dibujantes y guionistas de Cantabria. Entonces, hay que se interese, que venga ahí. Bueno, cierro el paréntesis publicitario para deciros que del Capitán Trueno se llegaron a publicar 618 cuadernillos. Fue el cómic más vendido de España, que llegó a tirar en un momento dado 350.000 ejemplares a la semana, lo cual hace, obviamente, 1 millón al mes. O sea, a ver ahora esto, ¿no? ¿Quién lo supera? Y bueno, el autor y la editorial, visto el éxito, claro, crearon más series con la misma fórmula, ¿no? Jabato, el Cosaco Verde, que era siempre pues el trío habitual, ¿no? El héroe, el fortachón y el gracioso, ¿no? Y efectivamente les dio resultado. Y bueno, por no haber visto los principales y por no extendernos, porque hubo, como bueno, ya os he dicho antes, varios miles, pues de distintas épocas y solo por verlos, pues mencionaríamos Jeque Blanco, Dan Berry, el Terremoto, Capitán Coraje, Sigurd el Vikingo, Rayo Kid, Mari Noticias, ¿no? Carmen Barbará, que bueno, de los pocos y primeros, como os digo, cómics hechos por mujeres y para mujeres, insisto en lo de la división.
y bueno, personaje con autonomía y protagonismo. Y en la misma línea también estaba esta, ¿no? Liliana Zapata del Aire. El caso es que, bueno, llegamos al ocaso del tema, ya en el tardofranquismo, donde, bueno, los tecnócratas llegan al poder, hay un cierto pragmatismo en el gobierno de la época, ¿no? Un intento de lavado de cara, es el fin de la autarquía, hay cierto aperturismo, pero claro, también van surgiendo con eso nuevas formas de ocio, de cultura y de entretenimiento, ¿no? Uno de ellos obviamente es la televisión, claro, todos ellos en detrimento de los cuadernillos, ¿no? La televisión arrasa, los libros de bolsillo, las fotonovelas, ¿no? Claro, todo ello además con una mayor conexión con la realidad. Ya os digo que ya nos hemos llegado hasta mediados de los 60. Incluso dentro del mundo del cómic, pues hombre, surgen estos cuadernillos que eran monográficos, unas tapas de cartulina, ¿no? Con mucha mejor presentación. También llegan desde Sudamérica los cómics norteamericanos. Eran los cómics de DC, ¿no? Superman, Batman y compañía, que los publicaba la editorial Novaro en todo, era mexicana, de todo Sudamérica, y llegaron también a España. Pues claro, esto era muy novedoso en aquel entonces. Y a todo ello habría que sumarle el hecho de que muchos de los mejores dibujantes españoles mediante agencias acaban trabajando para el extranjero, sobre todo para en Europa, vamos, Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, porque claro, al cambio, pues aunque en esos países les salieran baratos, en España era un dineral y además es que eran buenos, ¿no? Como consecuencia de todo eso, pues van cayendo sucesivamente todas las principales editoriales, ¿no? Estos tebeos y cuadernillos. Y en 1965 prácticamente se han acabado todos estos cuadernillos, ¿no? Se han cancelado. Otra cosa ya es algunos fenómenos que, como os digo, pasan a otro formato. Puede ser Roberto Alcázar, no puede ser el Capitán Trueno, pero eso ya no forma parte de esta exposición, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos el tema, la primera mitad, ahí en el descanso, pero no os vayáis que esto va seguido, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema del humor. Tema del humor, siempre centralizándolo, como digo, en estas fechas, ¿no?, que hemos dado, la posguerra a mediados de los 60, y refiriéndonos solo a lo que eran revistas, porque también hubo cuadernillos de humor, pero bueno, por no liarnos, lo voy a centrar en la famosa Escuela Bruguera. Hubo más, estuvo el TVO, como antes se ha mencionado, Editorial Valenciana, pero bueno, no acabaríamos nunca. Yo creo que esta es la más representativa y la de mejor calidad, aunque lógicamente cada uno luego tendrá sus preferencias, pero bueno. La editorial Bruguera y la Escuela Bruguera. Se llamaba escuela en tanto que había una unidad de estilo, digamos, ¿no? El término fue acuñado por Terence Simons, por cierto, que era un gran aficionado también al cómic. Y era, pues eso, durante este tiempo que vamos a decir y por las razones que vamos a ver, es una forma muy concreta, ¿no?, de hacer cómics a nivel formal y temático. Haciendo un poco de historia, en 1910 Juan Bruguera funda la editorial El Gato Negro, que es la que publica el famoso Pulgarcito en 1921. Es histórico, pero bueno, el que se lleva la palma es el TVO que hemos dicho, que es de 1917. Pero bueno, 1921 no está mal, ¿no? También publicaba revistas y folletines. Sin embargo, es en 1939 cuando surge la editorial ya con el nombre, ¿no? Bueno, actual, durante mucho tiempo, que es la editorial Bruguera, cuando lo cogen sus hijos, Pantaleón y Francisco. Era muy curioso porque de los dos uno era de simpatías republicanas, que era Francisco, y el otro era más afín al régimen, Pantaleón, lo cual tuvo el afortunado buen efecto de que muchos de los dibujantes que acogió la editorial pues habían sido o eran represaliados, ¿no?, por sus ideas, con lo cual pues eso que ganó la editorial y por supuesto los dibujantes, ya que fueron acogidos en ella, ¿no?, por mediación de uno de sus hermanos. El caso es que en 1947, obviamente terminada la guerra, superada las dificultades de posguerra, en este caso las editoriales, ya otras seguía habiendo, pero vamos, hablo del suministro de papel, de las licencias de publicación y permisos, etcétera,
pues es cuando empiezan a publicar revistas, ¿no? Los de Bruguera, revistas cómicas. La principal, pues la que decíamos, Pulgarcito, ahora ya totalmente como un cómic, ¿no? Antes habéis visto que eran sobre todo dibujos con texto debajo, ¿no? Era un protocómic. Pero bueno, vamos a Pulgarcito y poco a poco pues va publicando algunas de las más famosas de la época, por ejemplo El Campeón, por ejemplo el DDT, el famoso Tío Vivo. Evidentemente son portadas un poco aleatorias de diversas épocas, ¿no? El Can Can, que intentaba ser un humor bueno, un poquito más para mayores, ¿no? El Ben y Ben, o también era de la casa la revista Sí Sí, una vez más dirigida a las niñas y por lo tanto con un contenido romántico y que es lo que se supone que es lo que les interesaba a las niñas y a los niños, ¿no? En fin, estas cosas del sexismo. Pero vamos, el hecho es que en los años 60 la editorial Bruguera es una de las más importantes, si no la que más, de España, y más aún cuando comienza a importar a Hispanoamérica. Van sacando más revistas como Dindán, Gran Pulgarcito, que era una versión un poco deluxe, ¿no? del Pulgarcito, que seguía publicándose. O sea, van saliendo, pero se siguen publicando las anteriores. Claro, ya va habiendo cambios, se introducen algunos, hay la influencia de la televisión, se introducen algunas series franco-belgas, ¿no? Como el propio Asterix o Aquiles Talón, ¿no? Y bueno, vamos a dar un repaso, al igual que hicimos antes con las principales series, ¿no? de tebeos realistas, a los personajes, ¿no? más prototípicos de la editorial Bruguera, de esta edad dorada de la escuela Bruguera, vamos. Empezando en el 47 por Carpanta. Es una de sus primerísimas páginas, claro. En el tiempo en que se publicó veréis que va a haber diferencia entre unas y otras, ¿no? Aún sin cambiar el autor, que fue Escobar, por cierto. Bueno, ya sabéis que Carpanta era prácticamente un paria, ¿no? Que vivía debajo de un puente y que nunca conseguía comer, o sea, era el típico hambriento de posguerra. ¿Eh? Si comía era rarísimo o le engañaban al final, pero ¿veis? Esta es una versión ya muchísimo más posterior, pero sigue siendo el mismo personaje y el mismo autor, Escobar. Todo esto es para que veáis un poco a qué vino de la escuela bruguera. Quiero decir que bajo el enmascarado, bajo el humor, pues bueno, no dejaba de ser un esperpento de la España, de la calle, ¿no? De la época, en este caso, el hambre, ¿no? Reflejaba básicamente a los hambrientos de posguerra. O sea, era una ridiculización en realidad de la sociedad de la época. Lo que pasa es que como era para niños, pues como que pasaba por debajo de la censura, ¿no? Otro personaje era Don Pío, ¿no? Este era de Peñarroya, surge también en el 47, estas de las primeras versiones. Pero bueno, más o menos venía un poco a hablarnos de las miserias y frustraciones, ¿no? de la clase media urbana de posguerra, ¿no? Era un poco lo de mantener las apariencias sociales, ¿no? Lo del quiero y no puedo, siempre intentando ascender en la oficina, que el jefe le subiera el sueldo, etcétera, ¿no? Esto era Don Pío. Otro del 47 también es el reporter Tribulete, que en todas partes se mete. Este era de Cifré, trabajaba para un periódico que se llamaba El Chafardero Indomable. Aquí le tenéis bastante posterior. Y bueno, se enfrentaba, o sea, en realidad hablaba de la explotación laboral, porque todo el día estaba enfrentándose a golpes con el jefe, ¿no? Que constantemente le humillaba, le castigaba, etcétera, ¿no? Luego recordaréis también a Doña Urraca, ¿no? Y en sus principios dibujaba Jorge, en el 48 empezó, que este era un personaje muy singular, porque era una especie de arpía, ¿no? Amargada y violenta, siempre vestida de negro, que no tenía más explicación que la surgir, o sea, representaba los peores instintos, ¿no? del ser humano. Simplemente hacía el mal porque era ella así, era talmente maligna y abusadora. No, vale, hemos pasado al siguiente.
son los hermanos Zipizape. Ya en el 48 de Escobar, que como sabéis eran un par de gemelos traviesos, a más no poder, con un padre severísimo, ¿no? Que al final siempre los castigaba de formas bastante crueles. Esto es una versión mucho más moderna. Y bueno, en realidad pues son una especie de símbolos de lo que sería casi que la anarquía, ¿no? Que sembraban por doquier o la insumisión a la autoridad. Y probablemente fueron los personajes de los más populares de Bruguera junto con Mortadelo y Filemón, o sea, de los que más se han reeditado y también se han hecho de ellos, como sabéis, dos películas. ¿Qué más? Pues por ejemplo, Gordito Relleno, del año 48, dibujado por Peñarroya, que bueno, básicamente, y si aquí tenéis una versión mucho más posterior, ya de los años 60, pues era un personaje ingenuo y bonachón del que todos abusaban, ¿no? O las famosas hermanas Gilda, dadas por Vázquez, ¿no? Bueno, eran dos solteronas, hermanas, que vivían juntas, eran Leovigilda y Hermenegilda, nombres obviamente tomados de algunos de los reyes godos, ¿no? Que se llevaban tan mal como se llevaban, o sea, ellas dos como los propios reyes mencionados. Aunque lógicamente lo de Gilda hace más referencia, considerando la época, a la famosa película de Rita Hayworth, ¿no? Pero bueno, eran dos personajes muy contrapuestos, ¿no? La delgada era despótica y la más gordita bonachona, y representaban un poco, pues no sé, ¿no? La frustración, la represión sexual de la época. Este es el Loco Carioco de Conti, que es del 49, excéntrico y con buenas intenciones, pero vamos, que vivía en el manicomio, se escapaba de vez en cuando, y este más bien, bueno, estaba más cargado de absurdo y nonsense que de realismo, ¿no? Aquí le tenemos en distintas épocas. ¿Quién más? Pues, por ejemplo, la famosa familia Cebolleta, que era de Vázquez, ya estamos en el 51, que era una familia totalmente disfuncional, o sea, de nuevo, lo que os decía antes, ¿no? Estamos aquí atentando contra otro de los pilares básicos del régimen, ¿no? La familia, porque, bueno, todos se reían del padre, el abuelo era, le recordaréis, el de las batallitas, ¿no? El que había estado en todas partes y que dio lugar a este tipo de expresiones de no me cuentes batallitas, ¿no? Pero bueno, esto, la familia Cebolleta, aquí les tenéis en diversas épocas, obra del célebre Manuel Vázquez, ¿no? Del genial Vázquez. O también el doctor, ay, perdón, otra más de Cebolleta, más reciente si cabe. Quería hablar del doctor Cataplasma, que era de Gustavo Marte Smith. Como veis, era un personaje así pequeñito que era bastante, o sea, se contraponían en físico y carácter a su criada negra, como veis aquí, que encima se llamaba Panchita, que bueno, era grande y exuberante. Yo creo que recordaba un poco a la actriz de Que el viento se llevó, ¿no? ¿Os acordáis? Mami, que recibió el Hattie McDonald, ¿no? Primer Oscar a un personaje de reparto. Bueno, primer Oscar a un actor o actriz de color negro, claro. Y otra, hablando de criadas, pues Petra, ¿no? Criada por antonomasia, que es de Escobar, del 54, que era pues esto, ¿no? Las que tienen que servir, ¿no? Acordaros de Gracita Morales, señorito. Pues esto, no era una chica inculta, emigrada del pueblo a la ciudad, ¿no? Y la patrona pues era una mujer de clase media, bastante exigente y caprichosa. Luego tenemos también a Rigoberto Picaporte, ¿no? Solterón de mucho porte, estos ripios que hacían, que era obra de Segura, Roberto Segura, del 59, que todos sus esfuerzos eran por conquistar a la bella Curruquita, que era esta que veis ahí en la tercera viñeta, ¿no? Claro, más que nada por poder ascender socialmente, ¿no? Porque había una diferencia. Claro, era un absoluto patán del que se reían todos. Primero la suegra, que es la que veis ahí al lado de Curruquita, y luego una vez más la chacha, que se llamaba Eufemia, y entonces pues esta era su desgracia, ¿no? Que nunca conseguía lo que quería. Y ya en el 64 tenemos a Anacleto, ¿no? Agente secreto de Vázquez,
que obviamente, y dada la época, era una parodia de James Bond, ¿no? Esto, ¿no? Se le encomendaban las misiones más insólitas e inverosímiles, de las que siempre salía mal parado, claro. Y que también tenía una pésima relación con su jefe, ¿no? O sea, volvemos al tema del jefe y el subordinado, ¿no? La mala, la mala relación laboral. Y una curiosidad, para mí lo es, del 61, que era este personaje, es el de arriba de todo, Agamenón, que era de Nene Estivil, que es curioso porque es prácticamente el único que se desarrolla en un ambiente rural, porque todos los demás son urbanos, y de lo que se daba una visión bastante negativa, todo hay que decirlo, porque era prácticamente el mozo más bruto del pueblo, ¿no? Era curioso que, bueno, antecediendo un poco a Máquina Baja, que se utilizaran, o sea, se escribía un poco fonéticamente, ¿no? La forma de hablar mal, se supone, ¿no? Vas que lo ponían entre comillas, ¿no? ¿Ves? Que pa' eso me estrujao, ¿no? Mo estruja la calabaza, ¿no? O sea, supone que los de pueblo eran incultos y hablaban mal. Y de hecho se hizo también, era famoso esta, la terminación, que siempre acababan a tortas, pero este y todos los personajes con la abuela, que siempre decía igualico que el defunto de su abuelico, ¿no? O sea, bien, y así llegamos dentro de la escuela bruguera, claro, al gran Francisco Ibáñez, ¿no? Que nos dejó el año pasado. Repasando así brevemente sus creaciones, pues de las primeras, que es del 61, estaba la 13 Rueda del Percebe, ¿no? Probablemente la más original y la más insólita. No fue el primero en utilizar en este esquema, bueno, a nivel mundial, siempre hay algún precursor de todo, pero fue el que mejor lo explotó, ¿no? En realidad, si os dais cuenta, no es, a ver, es un cómic, pero no son viñetas, o sea, no está secuenciado, son chistes separados, aunque se interrelacionan entre sí, ¿no? Bueno, como bien sabéis, pues era un vecindario de lo más variopinto, ¿no? Y costumbrista, equivalente a lo que hoy serían series de televisión como Aquí no hay quien viva, ¿no? Y cosas así, pero bueno, estaba la portera, el sastre, el moroso del ático, el vendedor de ultramarinos, una pensión, dos viejecitas, el ascensor que no funcionaba, ¿no? Lo bueno de Ibáñez, que una de las cosas que le caracterizaban era esa especie de horror vacui, ¿no? Que si os fijáis no dejaba ningún rincón sin llenar con detalles, ¿no? Aquí arriba siempre estaba el ratón fastidiando al gato, en fin, que vivía en la alcantarilla, una mortadela por ahí por el suelo, ¿no? Aquí lo veis más de cerca, bueno, pues esto, la 13 Rue del Percebe, ¿no? Otro de los más conocidos fue el botón sacarino, que le veis en una de sus versiones más primitivas, del 63, que trabajaba en la redacción de un periódico, ¿no? Totalmente atolondrado y vago, creando desastres por doquier, de los que siempre, o casi siempre, los perjudicados eran, una vez más, los jefes, que eran el director y el presidente. Estos dos que veis ahí. Al principio el presidente era el director de Bruguera, pero sé que no le hizo mucha gracia y lo acabaron cambiando, ¿no? Otro famosísimo de Ibáñez era Rompetechos, claro, del 64, ¿no? Que era miope, bajito y, claro, y por supuesto sería de lo más incorrecto, ¿no? Burlarse de un discapacitado, ¿no? Visual. Lo de la calvicie ya se podía justificar más porque el propio Vázquez Ibáñez decía que era un reflejo suyo, que tenía una calva todavía más grande, o sea que... Pero bueno, el caso es que el pobre rompetechos causaba una vez más el desastre por donde pasaba a causa de los despistes que le producía, claro, su mala visión, ¿no? Todo lo confundía. Más personajes de Ibáñez, pues Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Del 66, que son los máximos representantes, los mejores de la típica chapuza española, vamos a decirlo, ¿no? Los demás personajes de Ibáñez también, pero bueno, esto era... causaban desastres que eran un poco un tipo de humor como el del cine mudo, ¿no? Lo que se llamaba el slapstick, o sea, muy visual, muy dinámico, muy de golpes y persecuciones, ¿no? Y de nuevo, la mala relación, esto era una constante entre el jefe y el empleado, o sea, el patrón, que era el del sombrero, y Otilio, ¿no? Bien, y ya llegamos, claro, estaríais echándolo a faltar hablando de Ibáñez,
Mortadelo y Filemón, claro, del 58. Surgen en la revista Pulgarcito, aquí los veis, y luego pues van pasando por otras revistas. Claro, eran el máximo, el mejor activo de la editorial, lo utilizaron hasta la saciedad, ¿no? Hasta que acabaron teniendo revista propia en 1970, esta que veis aquí, y luego también supers, extras, ¿no? En fin. Inicialmente era agencia de información, o sea, detectives privados. Esto yo creo que es realmente corresponde a la primera historieta. Curioso porque se trataban siempre de usted, a pesar de que se conocían de toda la vida. Y bueno, pues se enfrentaban pues a gángsters, criminales y tal, ¿no? Enseguida empieza a destacar el tema de los disfraces de Mortadelo, como podéis ver aquí, o como podéis ver allí, que de hecho es la más y característica, la más genial y característica creación, ¿no? Idea de Ibáñez en esta serie. De nuevo un humor, como decimos, muy físico, ¿no? Que decimos las carreras, golpes, caídas, etcétera. Y por supuesto, insistimos en lo de la pésima relación entre el empleado y el jefe, ¿no? Tenía su lógica porque el jefe generalmente era el que salía perjudicado de las trastadas de su subordinado, ¿no? Que era Mortadelo. El caso es que, bueno, estos generalmente eran historias cortas de 1 o 2 páginas, pero a partir de 1969 empiezan a aparecer sus historias serializadas en capítulos de 8 páginas o así, que luego continuaban, se juntaban en un solo álbum, ¿no? Esto es así, estilo francés, ¿no? Estos bonitos con tapa dura, y ya teníamos una historia larga, ¿no? Aquí ya cambiaron su estatus, en vez de ser detectives, ¿no? Así autónomos, eran agentes de la TIA, ¿no? Una parodia de la CIA, técnicos de investigación aeroterráquea. Las aventuras eran pues, más largas, más complejas y el dibujo, como veis, pues mucho más detallado, ¿no? Mucho más cuidado y lleno siempre pues, de todo tipo de gags, ¿no? Y de detalles y tal. Los personajes, pues bueno, Mortadelo era despistado, ineficiente, estúpido, Filemón era tiránico, engreído, despectivo. Y luego estaba el superintendente Vicente, que era el jefe del jefe y del empleado. O sea, el jefe de la tía, vamos, que también le tocaba sufrir todos sus errores y desperfectos. Y el profesor Bacterio, ¿no? Que era una especie de inventor chiflado, ¿no? Que, bueno, con todos sus aparatos y fórmulas nunca funcionaban y siempre eran fuente de los problemas de los protagonistas y de todos los que tenía alrededor. Ya muy posteriormente se incorporó otro personaje que era Ofelia, que era la secretaria, como veis una mujer también así de curvas desmesuradas, que estaba enamorada en secreto de Mortadelo, que bueno, pues ya fue en épocas, bueno, sí, bastante posteriores, no en la época clásica, pero bueno, ha permanecido durante bastantes años. Las historias de Mortadelo y Filemón, pues en su época más clásica, transcurrían en un país también inidentificado, ¿no? Bueno, pues, pero ya con el tiempo se empezaron y ya después, lógicamente, con tiempos de la democracia y el fin de la censura y etcétera, a desarrollar un humor un poco más crítico, ¿no? Que no dejaba de ser un humor blanco, pero ya tenía más alusiones pues, a la actualidad. Quinto centenario, el euro, la corrupción, las olimpiadas, Hacienda, la crisis, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con Mortadelo pasó un poco como con el Capitán Trueno. Es decir, pasó por un montón de revistas, como digo, y cuando ya se extinguen estas revistas, era tal su fama que se pasa a publicar directamente en álbum, que es lo que vemos aquí, ¿no? Deciros que la revista Mortadelo, solo la revista Mortadelo, le llegó a tirar también 250.000 ejemplares semanales, que pasó por distintas editoriales, me refiero a los personajes, y que lo que os he dicho, ¿no? Cuando ya terminan las revistas, porque es que ya prácticamente no hay revistas de cómic, pues era tan famoso que se podía permitir aparecer directamente en forma de álbum, ¿no? Fue la gran excepción. De hecho, se llegaron a publicar 221 álbumes hasta la muerte de Ibáñez, como os digo, en 2023. En un momento dado, llegaba a publicar 4 álbumes al año. A ver, tuvo ayudantes, aunque nunca lo quiso reconocer, obviamente, pero vamos, así todo el ritmo era frenético. Y como bien sabéis, pues dio lugar a
películas o dibujos animados, filmes también animados. Bueno, ha sido el éxito multimedia por antonomasia, ¿no?, del cómic español. Ibáñez recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2002. Y bueno, pues otros muchos de la editorial, igual que hice antes, ¿no?, de la Escuela Bruguera, solo por mencionarlos y también mezclando épocas, serían siguientes: Don Berrinche, Pitagorín, que era el niño sabiondo, Angelito, que era el niño gamberro, Pepe Lincha, que bueno, como su nombre indica, Profesor Tragacanto, su clase que es de espanto, Pascual, criado leal, ¿no?, eran muy aficionados a estas rimas tontas, o a la familia Trapisonda, que era un grupito que es la monda. Total, que al igual que decíamos con los cuadernos de aventuras, al final de los años 60 ya se acaba prácticamente la era que caracterizó a esta escuela bruguera, ¿no? Aparte del mencionado fenómeno de Mortadelo, que siguió con la misma fórmula hasta nuestros días, pero lo que eran las revistas ya se iban terminando, ¿no? El esquema habitual de todos estos personajes que hemos visto, de los de humor, era un deseo del protagonista que normalmente terminaba mal o causaba el caos, o las dos cosas a la vez. Entonces, en general, podíamos dividir a todos los personajes entre los infelices, los inconscientes, los taimados, los ingenuos, los chapuceros, ¿no? Las caídas y persecuciones eran constantes y eso, ¿no?, el desastre por doquier. Pues bueno, en definitiva, todo este montón de personajes vino a ser una sátira bastante aguda del costumbrismo y de la sociedad española de aquella época, ¿no? Y en eso es donde reside su mérito, ¿no? Por eso se habla de la escuela bruguera como tal, de su forma de hacer y de su contenido. Claro, ya en los años 60 no es que no se publicaran las revistas, es que ya fueron cambiando los autores y los tiempos. Entraron autores más jóvenes, el más destacado sería este, ¿no? Sería Han con Super López, pero ya respondían a los intereses de otras generaciones, tocaban otros temas, otro tipo de humor que ya no tenían que ver con la escuela bruguera, que es un poco el objeto de esta charla. Además, la editorial pues llegó a un punto ya de máxima explotación, ¿no? Es decir, sacaba revistas por un tubo basadas en los personajes estrella, revistas Mortadelo, la revista Zipizape, con material nuevo raras veces y muchísimas veces con reimpresiones. Claro, fijaros el inmenso fondo editorial que tenía, si hablamos de los años 70, considerando que empezó en los 40, ¿no?, de las cuales impresiones, por cierto, no veía un duro los autores, ¿no? Eso de los derechos no estaba contemplado. Pero vamos, ya os digo, se liaron a sacar revistas extraordinarios, Super Carpanta, Super Pulgarcito, Super Mortadelo, Mortadelo Gigante, Super Sacarino, Super Rompetechos. Bueno, quiero decir que cayó ya en fórmulas absolutamente repetitivas y perdió el interés. Ya en 1982 Bruguera hizo suspensión de pagos, sacó algunas revistas diferentes de estas con nuevos enfoques, pero que no dieron resultado. Hubo un pleito con Ibáñez, esta vez sí por los derechos de autor, y después fue adquirida por el Grupo Z, ¿no? Se reconvirtió en Ediciones B y hoy en día forma parte de ese enorme holding, de ese conglomerado que es Penguin Random House. Por eso, como decía el otro, ya es otra historia. Y bueno, así vamos terminando. Simplemente deciros, hacer una comparación curiosa, ¿no?, entre los cuadernillos de aventuras estos y las revistas de Bruguera, y es esta paradoja, ¿no?, histórica que hemos estado viendo. Es decir, los cuadernos de aventuras estos eran considerados como una lectura perniciosa, ¿no?, para los jóvenes. Oye, no leas muchos tebeos, ¿no?, te vuelves tonto. Mientras que las revistas de humor, pues, está adecuado para los niños, ¿no?, que es de risa. Pero claro, la realidad te decía que los cuadernos, como os he comentado, se sometían a la censura y a los dictados del régimen, ¿no? Mientras que los de humor realmente satirizaban la vida cotidiana del español medio,
con sus miserias sociales, laborales y personales. Pero claro, como eran de risa, pues pasaban bajo el radar de la censura, como os he dicho. Y nada, como contraste también curioso decir que los personajes de los cuadernillos, si os fijáis, representaban el triunfo final, mientras que todos estos personajes de humor realmente representaban el fracaso, cual se acercaban más a la realidad de la época. Y nada, simplemente decir que cualquiera de los dos tipos de tebeos o de cómics que hemos visto, pues nos han mostrado personajes inolvidables que hicieron reír, que hicieron emocionarse a varias generaciones, auténticos genios que fueron sus autores luchando contra la adversidad y contra las limitaciones, pero que por suerte pues han logrado pasar ya a la historia del noveno arte. Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición, como ha dicho Manuel Ángel, para ampliar cualquier aspecto o responder algo que no esté claro, o incluso algún comentario que siempre puede aportar algo. Buenas tardes y enhorabuena por la charla tan bonita que has dado. Gracias. Y yo te quería preguntar una cosa. Yo no sé si no he podido ver un cuadernillo que se llamaba El Tebeo, que era el célebre de la familia Ulises. Ese no lo has nombrado, ¿no? Claro, no le he nombrado por lo que decía, porque nos hemos ceñido a la editorial Bruguera y el famoso Tebeo era de otra editorial, de la editorial valenciana. Sí, la familia Ulises se publicaba en el Tebeo y también fue bastante prototípica, pero como no nos daba el tiempo para más, pues... Pero sí, gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Sí. Jesús, Hola. no me mates, pero ¿y las niñas qué? Yo tengo 61 y viví Lili, me compraba mi Lili todas las semanas Sí. y me moría. Sí, Y reconozco que conocía a todos los otros, pero bueno, no me divirtieron. A mí Mortadelo no me gustaba. Bueno, no me gustaba mucho, soy chica. Las chicas leíamos Ya. el Lili. Es que ese es el tema, que como he dicho, se empeñaban en diversificar la educación, bueno, pues ya sabéis, igual que los niños tenían que ir de azul, las niñas de rosa, y las niñas jugar con muñecas y los niños con espadas y pistolas. Pero es lo que había. Tienes razón que la producción más mayoritaria era para chicos. Hombre, a ver, cualquiera puede leer Carpanta, pero en cuanto a revistas, ¿no? Eran de este tamaño, pues eran todas románticas, sí. Sí, Purita Campos, efectivamente. Sí, lo que pasa es que ya se nos... A ver, el personaje de Esther se publica, se nos sale un poco de la época. Se publica en Inglaterra inicialmente y luego a España lo publica Editorial Bruguera y tiene razón, revistas como Lili, pero ya estamos en los años 70. Es decir, yo estoy hablando de la Bruguera, no es una historia de la Editorial Bruguera completa, sino de la que representaba una forma de ver la España de la época, como digo, satírico, costumbrista. Sacó sí algunas revistas, ya digo, como Lili, algunos personajes femeninos, y muy antiguamente esto de sí, ¿no? Que se empeñaba en eso, en que todo tenía que ser romántico, la búsqueda del príncipe azul, etc. Y también hay otras revistas para niñas, porque es que era así, eran para niños, o por ejemplo, alguno echará de menos Florita, pero es que es de otra editorial. Ya os digo que el problema, como le acabo de decir a ese otro señor, es que no podemos abarcarlo todo. Pero sí, había una clara segregación. Imagínate, si las de los chicos tenían que ser héroes valerosos y exaltar los valores patrios, pues las de niñas eran educaciones para ser amas de casa, para aprender a cocinar y como mucho para... O sea, el final feliz para ellas era encontrar al marido, el príncipe azul. Y sí, hay unas pocas que parecen más o menos emancipadas, como efectivamente María y Noticias, ¿no? Pero en realidad era también un poco falso, porque, a ver, si nos metemos en... Era una periodista, efectivamente, era la protagonista, era proactiva, pero luego el personaje
El secundario era su novio, ¿no? Y su novio tenía la sana costumbre, es un decir, de disfrazarse con una barba y unas gafas oscuras y ser una especie de héroe imaginario, o sea, el príncipe azul en definitiva, que iba siempre al lado detrás de ella y la sacaba de las situaciones y de los apuros. O sea, era también una especie de esquizofrenia tipo Superman Clark Kent, ¿no? O sea, que en realidad ella era muy lanzada, pero al final, joder, tenía que estar el hombre detrás, porque, coño, esta novia mía, ¿no? Tan díscola, mira en qué follones se mete. O sea, y el propio novio, pues eso, se disfrazaba. Y ese era un poco el key, el triángulo tan extraño, ¿no? Pero bueno, sí, Mari Noticias además estaba dibujado por una mujer. No todas las series femeninas las dibujaban mujeres, pero sí fue Carmen Barberá y la verdad es que tuvo bastante impacto en su época. Ah, bueno, Pequeña Lulu es un personaje norteamericano de prensa que creó Marge. Marge era la firma, era Marjorie Liu. Am, yo creo que puede ser entre los años 50 y 60, que luego la publicaron aquí diversas editoriales. Pero desde luego Bruguera no. Pero bueno, este sí que, claro, era una autora, estamos hablando de Norteamérica, las coordenadas son muy diferentes, y esta sí tenía un carácter feminista bastante más explícito, ¿cierto? Sí, 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 sí. Muchas gracias. Bueno, que enhorabuena, Jesús, por la charla, muy Muchas documentada gracias. y muy amena. Solo una curiosidad, ¿no? Que una Sí. editorial como Bruguera, que ha Ujú. publicado tantísimo durante tantos años, tantos miles de ejemplares, Sí. que acabara en suspensión de pagos, ¿no? Parece increíble. Sí, pero es que ya nos meteríamos en cuestiones pues económicas y laborales, hubo huelgas, hubo problemas con los derechos de autor, hubo también, creo, grandes problemas, si no recuerdo mal, con los impagos de la filial sudamericana. En fin, son cuestiones ya que se nos escapan de lo puramente artístico y sí, vamos, pero lo cierto es que fue un desastre. Ahí realmente me has pillado porque sí, en realidad fue un emporio, pero es que o sea, murió de éxito, ¿no? Quedó aplastada bajo su propio peso y además dejó de venderse bastante porque es que se autoexplotó tanto a sí misma que llegó, o sea, fue a la decadencia. Te cuenta que en los años 70, bueno, cuando llega ya la democracia, el fin de la censura, surge el cómic adulto, ¿no? Lo que se llamó el boom del cómic entre el 75 y el 85. Y claro, ya este tipo de productos quedaban bastante atrasados, ¿no? Para los gustos de los jóvenes, ya no digo de los adultos. O sea, como fuere, sí, la verdad es que se vino abajo y por mucho que intentaron relanzarlo, hacer un comité de empresa, tal, no prosperó. Claro, Ediciones B con el grupo Z lo que hizo fue coger el fondo editorial entero y lo que sí permite es que cada X tiempo se vayan haciendo publicaciones, pero del material original, claro, que es el bueno, el de los años 40, 50 y 60. Eso sí, que periódicamente están disponibles en recopilatorios y antologías. Sí. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias. Ha A sido ti. muy interesante. Gracias. Y mi pregunta igual es un poco obvia porque, bueno, yo no he conocido directamente estos cómics por edad, Ya. pero me ha surgido ahora sobre esto que has presentado del hecho de el humor que satiriza, bueno, los Ujú. estereotipos españoles, Exacto. lo del jefe y el empleado y todo esto. Ujú. Si era algo que se producía exclusivamente en Bruguera o era algo que era extrapolable al resto de ediciones y al cómic en general. Ajá, pues sí, es una buena pregunta. Realmente la respuesta es sí. Bruguera, claro, destacó por eso. Había más cómic de tipo costumbrista y de hecho este señor ha mencionado a la familia Ulises, muy prototípica, igual que la familia Cebolleta, pero efectivamente en el TVO y en otras publicaciones, Jaimito, era un humor mucho más blanco. Era costumbrista, pero claro, no es lo mismo ser costumbrista que satírico. Luego, sí, claro, destacó poderosamente la editorial Bruguera porque, salvo excepciones, era un poco lo que podía ser Berlanga, el cine, ¿no? Y otros directores que hacían aparentes risas, pero sus personajes eran un trasunto de esa realidad tan depauperada, ¿no? O sea que sí. Realmente la editorial Bruguera se caracterizó por esto y otras no. Sí.
muy buena pregunta. ¿Alguna observación o alguien que quiera añadir alguna información suplementaria? Que desde luego siempre viene bien. Hombre, censurado como tal no, pero se censuraban las cosas más ridículas. Por ejemplo, Vázquez contaba que, o sea, el de, sabéis, ¿no? Anacleto y todo esto, su hermana Gilda, que había un personaje de, quiero recordar que era, bueno, era también un estereotipo, pero eran una familia de mexicanos y entonces a la mujer, ¿no? De la familia, a la esposa, dijeron que quitaran las trenzas, que resultaban muy provocativas. Hombre, no serían los 60, pero igual en los 50. Censurar, bueno, aparte de estas bromas internas, como que el jefe de Sacarino fuera el jefe de la editorial Bruguera, hubo también, seguramente habrá más ejemplos, pero en 13 Rue del Percebe hay una cosa curiosa. Uno de los pisos que habitan al principio era una especie de doctor loco, ¿no? Un creador de monstruos, el Frankenstein y momias y bichos, ¿no? Un doctor loco. Y en un momento dado sí que le censuraron porque le dijeron que esto ya, o sea, que nadie podría crear criaturas, eso solo podía hacerlo Dios. Quiere decir que mejor ventilamos a este personaje. Y entonces lo sustituyeron por otro que era, bueno, otro inquilino diferente. Creo que era la señora con niños o el sastre. No, no, sí. Dios nos libre. Ninguno que recuerde yo, pero vamos, ni en serio ni en broma, vamos, ni se nos ocurra tocar la iglesia, ¿no? Y hombre, evidentemente, cuando hablamos de censura, bueno, a ver, ya, pero no, por si acaso dirían, hombre, vamos a ver, en los 60 lo que pasa es que, claro, ya se escapa del ámbito, pero sí que hubo un curioso tema con la censura, que os lo voy a contar de todas formas porque es divertido, aunque es lamentable, ¿no? Por ejemplo, personajes como el Capitán Trueno, aunque se terminaron, ¿no? Al cabo de, ya os digo, 600 y pico cuadernillos, se siguieron publicando. Bueno, algunos en otros formatos, pero sobre todo requete republicando los originales, ¿no? Que eran los buenos. Lo que pasa es que, bueno, ya los hicieron en forma de revista, para lo cual pues recortaron viñetas por la cara o añadieron, pero bueno, los requete explotaron hasta bien entrado los 70, ¿no? Capitán Trueno, Extracolor, no sé qué. Pero esos sí estuvieron censurados. Diréis, coño, ¿por qué están censurados si es el mismo material que se publicó en los 50 y 60? Pues porque en los 60 se recrudeció la censura de las revistas y periódicos. Fue cuando estaba Fraga Iribarne en el Ministerio de Cultura y vamos, no solo fueron los cómics, sino, como digo, las publicaciones periódicas. Entonces se actuó de una forma bastante tajante contra la violencia en los cómics. Claro, contra el sexo no, porque es que tampoco había. O sea, no puedes censurar lo que no existe. Pero entonces, claro, llegamos a extremos tan inverosímiles como que en ediciones posteriores, ya os digo, de los 60 en adelante del Capitán Trueno, las podéis ir a buscar, se borraron literalmente las armas, en este caso armas blancas, claro, lo cual el efecto era absolutamente fantasmagórico, es decir, borraron sables, espadas, flechas, hachas, bueno, en las del oeste las pistolas, con lo cual ahí sí que parecía una intervención, vamos, parecía brujería, ¿no? Que alguien sacara así la mano y el otro se cayera muerto. O que alguien, no sé, disparara no se sabe qué y el otro se cayera. Y de hecho, esta anécdota la contó el propio Víctor Mora, que tuve la fortuna de conocer. Y claro, llegamos a extremos tan grotescos como que, siendo él además el del PC, resulta que en un momento dado empiezan a quitar espadas y claro, salen un montón de guerreros empuñando espadas borradas y entonces, claro, todos con el puño en alto. Es lo que tiene la censura, ¿no? Que suele ser patética. Pero vamos, en esta época que decimos en concreto, yo no recuerdo un personaje que dijeran, este no se publica. Probablemente lo hubiera, pero no nos lo han contado.
Es lo que hay. Muchas gracias.